Sean bienvenidos una vez más. En esta ocasión vamos a ver cómo descomponer números en sus factores primos. Como vamos a descomponer números en sus factores primos, lo primero que debemos recordar es qué son números primos. La definición de números primos nos dice que son números enteros mayores que 1 y estos poseen únicamente dos divisores, el 1 y el mismo número. Aquí observamos algunos ejemplos de números primos como el 2, el 3, el 5, el 7, el 11, el 13, el 17, el 19. Si continuáramos enunciándolos, continuaríamos con el 23, el 29, el 31 y por ahí nos vamos infinitamente. Estos números que observamos aquí son números primos, ya que los únicos números que los dividen son el 1 y el mismo número. Como vamos a descomponer en factores primos, entonces necesitamos saber qué es descomponer. Descomponer un número en sus factores primos quiere decir que lo vamos a dividir sucesivamente por números primos, iniciando por el primo más pequeño que lo divida y repitiéndolo de ser necesario hasta que el resultado final sea 1. Vamos a ver esto entonces en algunos ejemplos. Tenemos el número 8. Queremos descomponer en factores primos el número 8. Para ello trazamos una línea vertical y para ayudarnos un poco, tomamos entonces los números primos aquí a un lado. Aquí tenemos los números primos del 2 hasta el 23. Lo vamos a ver. Iniciamos. El 8 es divisible entre 2, que es el primer número primo. Pues ya sabemos que 8, por ser un número par, es divisible entre 2. Entonces colocamos el 2 aquí y dividimos 8 entre 2 y el resultado es 4. Ahora tenemos el 4. Nuevamente probamos si el 4 se puede dividir entre 2. 4 entre 2 es un número exacto, así que colocamos el 2 y decimos 4 entre 2 es A2. El 2 nuevamente se puede dividir, así que colocamos el 2 y decimos 2 entre 2 es A1. Como aquí el resultado final ya es 1, quiere decir que ya terminamos de descomponer. Ahora, aquí observamos que los números que colocamos a la derecha de la línea vertical, en este caso específico, son todos 2, o sea, el mismo número. Entonces quiere decir que esto lo podemos escribir como una potencia. Una potencia en la que la base es el número que se repite, o sea, el 2, y el exponente sería la cantidad de veces que aparece. ¿Cuántas veces aparece? 1, 2 y 3, quedando entonces 2 al cubo. Por lo tanto, entonces podemos decir que el 8, cuando se representa como factores primos, equivale a 2 al cubo, que es igual a multiplicar 2 3 veces. Esta sería entonces la descomposición del número 8. Vamos a ver ahora la descomposición del 36. El procedimiento es similar al que ya utilizamos con el número 8. Trazamos la línea vertical y colocamos los números primos para ayudarnos en la división. Iniciamos. 36 entre 2 se puede. Claro que sí, ya que 36 es un número par. Así que decimos 36 entre 2 es a 18. El 18 es un número par nuevamente. Entonces se puede entre 2, colocamos el 2 nuevamente. 18 entre 2 es a 9. 9 ya no se puede dividir entre 2. Como 9 no se puede dividir entre 2, entonces pasamos al siguiente número primo, en este caso el 3. Y decimos 9 entre 3 se puede dividir. Sí, entonces como se puede dividir, colocamos el 3 y decimos 9 entre 3 es a 3. 3 todavía se puede entre 3, así que colocamos el 3. 3 entre 3 es a 1. Y como ya es 1 el número que obtenemos aquí, eso quiere decir que ya hemos terminado la descomposición. Ahora, a diferencia del 8 que fue el ejemplo anterior, ahora observamos que los factores que tenemos aquí al lado derecho de la línea vertical tienen dos valores diferentes, dos factores diferentes. Tenemos 2 y tenemos 3. Entonces vamos a agruparlos de acuerdo a los que son iguales. Por ejemplo, aquí los 2, agrupamos estos 2 y los escribo como una potencia. ¿Cuál es la base? El 2. ¿Cuántos 2 hay? Hay 2, quiere decir que esto es 2 al cuadrado. Acá abajo tenemos entonces el 3. Agrupamos los 3, que son los que son iguales. La base entonces es 3 y el exponente será la cantidad de veces que aparece. ¿Cuántos 3 aparecen? 2, quedando 3 al cuadrado.
Entonces quiere decir que el 36, si yo lo escribo como un producto de factores primos, va a quedar expresado como 2 al cuadrado, que fue la primera potencia que tuvimos aquí, multiplicando a 3 al cuadrado, que fue la siguiente potencia. Y esa es entonces la descomposición en factores primos del 36. Veamos aquí ahora, tenemos el 150 y lo debemos descomponer también en factores primos. Para ello entonces trazamos la línea vertical. 150 es un número par, entonces eso quiere decir que es divisible entre 2. Colocamos el 2. 150 entre 2 es a 75. 75 ya no se puede entre 2 ya que no es un número par. Entonces pasamos al siguiente primo. El siguiente primo es el 3. 75 se puede dividir entre 3. Entonces colocamos aquí el 3. El 3 y decimos 75 entre 3 es a 25. 25, ahora preguntamos, ¿se puede dividir entre 3? No. Como no se puede dividir entre 3, entonces yo paso al siguiente número primo. Y el siguiente número primo es el 5. Entonces pregunto, ¿25 se puede dividir entre 5? Sí. Entonces colocamos aquí el 5 y decimos 25 entre 5 es A5. El 5 nuevamente se puede entre 5, entonces colocamos el 5 y 5 entre 5 es A1. Y como ya aquí es 1, hemos terminado la descomposición. Vamos a ver ahora. Los factores que tenemos aquí son el 2, el 3, el 5 y el 5. El 2 aparece una sola vez, no se puede agrupar con más nadie, se queda igual. El 3 aparece una sola vez, no se puede agrupar con más nadie, se queda igual. Y el 5 que aparece dos veces, entonces lo agrupamos. Agrupamos el 5, la base es el 5 y la cantidad de veces que aparece es 2, o sea 5 al cuadrado. Ahora con estos números escribimos el 150 como un producto de factores primos en el que tenemos el 2, que es el primer factor que aparece, multiplica al 3, que es el segundo factor que aparece, y multiplica al 5 al cuadrado, que es la agrupación de los dos últimos 5. Quedando entonces que 150 es igual a 2 por 3 por 5. Y observamos aquí que cada uno de los factores que aparece es un número primo. Tenemos ahora el número 1125 que de igual modo lo vamos a descomponer en factores primos. Trazamos nuestra línea vertical y escribimos nuestros números primos para tenerlos a mano cuando vamos a trabajar. Entonces empezamos. 1125 ¿se puede dividir entre 2? No, ya que 1125 no es un número par. 1125 ¿se puede dividir entre 3? Sí, ya que la suma de esos dígitos da 9. Y 9 se puede dividir entre 3. Entonces colocamos el 3 y decimos 1125 entre 3 es a 375. 375 todavía se puede dividir entre 3. Entonces escribimos el 3 y decimos 375 entre 3 es a 125. 125 ya no se puede dividir entre 3. Y pasamos al siguiente número primo. El siguiente número primo es el 5. 125 se puede dividir entre 5. Sí. Le coloco el 5 y decimos 125 entre 5 es a 25. 25 se puede dividir entre 5, entonces colocamos el 5. 25 entre 5 es a 5. Y el 5 también se puede entre 5, colocamos el 5 y 5 entre 5 es a 1. Como ya el número que está aquí es 1, entonces vamos a trabajar con los factores que tenemos aquí a la derecha. Observamos que el 3 aparece dos veces, entonces lo escribimos como una potencia. El 3, que es el número que se multiplica, y el exponente 2, ya que es la cantidad del 3 que había. Los 5 los agrupamos, y la base es 5, y el exponente es 3, ya que hay 3 5. Eso quiere decir entonces que el 1125 se puede escribir como 3 al cuadrado por 5 al cubo, en su expresión cuando se descompone en factores primos. Veamos un último ejemplo. Este ejemplo tenemos que descomponer el número 1694. Para ello, como siempre, trazamos nuestra línea vertical, colocamos nuestro pequeño apoyo aquí, los números primos,
E iniciamos. 1694 se puede dividir entre 2, sí, ya que es un número par. Le colocamos el 2 y decimos 1694 entre 2 es 847. 847 no se puede dividir entre 2, ya que no es un número par. Pasamos al siguiente número. El siguiente número primo es el 3. Entonces, ¿847 se puede dividir entre 3? No. Pasamos al siguiente número primo. El siguiente número primo es el 5. Decimos, ¿847 se puede entre 5? No, no termina ni en 0 ni en 5. ¿847 se puede entre 7? Sí, entonces colocamos el 7 y decimos 847 entre 7 es a 121. 121 ya no se puede dividir entre 7. Entonces pasamos al siguiente primo. El siguiente primo es el 11. 121 se puede dividir entre 11. Sí. Le colocamos el 11 y decimos 121 entre 11 es a 11. Y 11 se puede dividir entre 11, por eso colocamos el 11. 11 entre 11 a 1. Una vez terminado aquí, entonces trabajamos con los factores del lado derecho. El 2 aparece una sola vez, el 7 aparece una sola vez y el 11 aparece dos veces. Por lo tanto, nos va a quedar 11 al cuadrado. 11 es la base y 2 es el número cantidad de veces que aparece. Por lo tanto, 1694 lo podemos escribir como 2 por 7 por 11 al cuadrado. 2 por 7 por 11 al cuadrado. Y con esto entonces observamos cómo se descomponen los números en factores primos. Ahora aquí tenemos tres ejemplos para que pongan en práctica lo que aprendieron en esta explicación. Espero que nos dejen en los comentarios los resultados que obtuvieron. Nos vemos entonces hasta la próxima.